Gracias por la invitación. Bueno, la elastografía transitoria es una herramienta que identifica la presencia de fibrosis, cirrosis y además permite la evaluación a través del tiempo de la misma. La elastografía transitoria es una técnica no invasiva de fácil realización que lleva poco tiempo de hacerla, se puede hacer en el consultorio, no se necesita gran experiencia y hay una adecuada variabilidad de interobservador, está validada en muchos estudios en pacientes con hepatitis C. A diferencia del gold estándar, que es la biopsia hepática, que es invasiva, hay un mayor riesgo de complicaciones, puede existir error de muestreo y hay mayor variabilidad de interobservador, así como es difícil hacer varias biopsias para un seguimiento de fibrosis. Actualmente, la Asociación Americana de Gastroenterología publicó unas guías de evaluación de fibrosis mediante elastografía y recomienda en todos los pacientes con hepatitis C realizar elastografía transitoria con un punto de corte de 12.5 kilopascales, es, según estas guías y algunos estudios, superior a la elastografía por resonancia, específicamente en pacientes con hepatitis C, y es superior a marcadores serológicos como FIB4 y APRI, que son marcadores ya establecidos. En algunos estudios y en estas guías también recomiendan la elastografía después de la respuesta viral sostenida en pacientes que llevaron tratamiento antiviral para valorar una reducción de la rigidez hepática y esto nos va a transmitir en una reducción de fibrosis. Otro de los objetivos importantes es dar de alta de clínicas de hígado especializadas en pacientes que logran reducir a 9.5 kilopascales o menos, que es lo que se considera como una fibrosis avanzada. En un metaanálisis reciente, donde publican 24 estudios en los cuales trataron a pacientes con antivirales directos y también con terapias con interferón, se realizó elastografía pre y post tratamiento en estos estudios, llevando a cabo mediana o media para evaluar la rigidez antes y después, y lo que concluyó este metaanálisis, que a mayor pasa el tiempo después de la respuesta viral sostenida, es mayor el descenso de los kilopascales, con 4.1 kilopascales a 12 meses del tratamiento. Tuvieron una mediana de descenso de 28% y con un rango intercuartil adecuado. No hubo cambios significativos en los pacientes que no tuvieran respuesta viral sostenida y la disminución de la rigidez hepática fue mayor en los pacientes que recibían antivirales directos versus los que recibían terapias con interferón y también fue mayor en los que eran cirróticos versus no cirróticos y los pacientes que presentaban niveles altos de ALT. Tuvieron un punto de corte de 9.5 kilopascales que el 47% de los pacientes que tenían arriba de 9.5 kilopascales logró reducir a menos de 9.5. En nuestro estudio es una cohorte retrospectiva de pacientes del Instituto de Salud Digestiva y Hepática del 2014 al 2017. Eran pacientes con infección por hepatitis C tratados únicamente con antivirales de acción directa y que tuvieran respuesta viral sostenida. Se hizo FibroScan antes y después del tratamiento en un rango de 6 a 18 meses. Se excluyeron pacientes con trasplante hepático y pacientes que tuvieran cáncer hepatocelular. Se incluyeron 29 pacientes, 56% eran mujeres. Los genotipos más frecuentes eran genotipo 1, 1A y 1B, 12 pacientes cada uno, enseguida de genotipo 2 y 3. Más de la mitad de los pacientes tenían tratamiento previo, un 55%. Aquí en esta tabla muestro los principales medicamentos y terapias para hepatitis C que utilizamos. Fueron de acuerdo al genotipo, al estado de fibrosis, a tratamientos previos y a la disponibilidad de medicamentos. Del estado de fibrosis previo al tratamiento, 4 pacientes no tenían fibrosis. En F1 y F3 se encontraba el 51% de los pacientes y 10 pacientes tenían cirrosis hepática, 7 de ellos Child A y únicamente 3 Child Pugh B. En esta tabla, muy importante, podemos ver las columnas amarillas son los pacientes pretratamiento y las columnas azules son post-tratamiento. Los pacientes que estaban en fibrosis 0 no se movieron después del tratamiento, se mantuvieron igual.
Sin embargo, los pacientes que están en F3 y F4 tuvieron un descenso importante. Es por eso que en la columna de F1 y F2 hubo una inversión y aumentaron los pacientes en F2, pero fue por la inversión que hubo de los pacientes que estaban en F3 y F4 que se fueron a F1 y F2. En relación a la esteatosis, que la medimos por CAP mediante la elastografía transitoria, vemos cómo únicamente el 25% de los pacientes al inicio del estudio presentaron esteatosis y posterior al tratamiento hubo un aumento de un 59% de la esteatosis de predominio en grado 2 y 3. Y en esta tabla podemos ver cómo, en esta tabla evaluamos los kilopascales antes y después del tratamiento, las transaminasas, específicamente ALT, el peso de los pacientes, el grado de fibrosis y el CAP. Utilizamos la media pre y post tratamiento, en donde podemos observar que en la elastografía inicial y final hubo un descenso de 4.2 kilopascales con P significativa, con intervalos de confianza adecuados. Vemos un descenso importante de la misma manera de ALT y de los grados de fibrosis de menor manera, pero siendo significativa aún. Vemos cómo hubo un aumento de peso en los pacientes asociado, probablemente, hubo un aumento del CAP de los pacientes de manera significativa, que esto pudo haber estado asociado al aumento de peso. 72% de los pacientes disminuyeron los kilopascales posterior al tratamiento. El 27% tuvieron disminución del grado de fibrosis posterior al tratamiento. 10 pacientes que tenían cirrosis, 40% lograron regresión de la severidad de F4 a F2. Todos los pacientes que tuvieron esta regresión tenían mediciones de menos de 22 kilopascales. Es un punto muy importante del estudio. Mientras los que no tuvieron regresión de la fibrosis tenían más de 22 kilopascales, a excepción de uno. Independientemente del grado de fibrosis al inicio del tratamiento, todos tuvieron disminución de la rigidez, medida por kilopascales, y todos los pacientes presentaron descenso de ALT, con mayor medida en los que tenían cifras más altas. En conclusión, pacientes mexicanos con infección por hepatitis C tratados con antivirales directos y que tengan respuesta viral sostenida, se demostró una regresión de cirrosis en 40% de ellos, teniendo todos menos de 22 kilopascales al momento de iniciar tratamiento. Todos los pacientes tuvieron disminución de la rigidez hepática correlacionado con el descenso de ALT. El 34% de los pacientes desarrolló esteatosis asociado al aumento de peso. Por lo tanto, la elastografía es un método útil de seguimiento posterior a la respuesta viral sostenida para determinar regresión de fibrosis, cirrosis, o incluso verificar estado de rigidez hepática en caso de que haya habido alguna duda previa al inicio del tratamiento. Demostramos también un punto de corte para regresión de cirrosis o fibrosis avanzada a estadios de fibrosis intermedios, y otro punto muy importante es que se deberá dar seguimiento a los pacientes con aumento de peso y esteatosis por el riesgo de desarrollar enfermedad hepática crónica en un futuro. Gracias. Yo, por estatura. Bueno, por estatura. No, yo una pregunta, bueno, dos. Sí. Una es, siempre la misma persona hizo el fibroscan. Así es. La segunda es, ¿tú crees que con un solo método tú puedes decir que ya hay regresión de la fibrosis? Y si no tenemos biopsia, como que sería un poco aventurado. Y por otro lado, a lo mejor usar otro método que te midiera también qué tanta fibrosis hay, como la resonancia magnética con elastografía o algo más. Yo creo que este es un punto de controversia. Eso es un tema bien importante y yo creo que es un buen intento, pero todavía les falta mucho, Bueno, aunque sea René el autor, no importa. Bueno, algunos de los pacientes que eran cirróticos en este caso tenían varices esofágicas, específicamente el que tenía 22 kilopascales, entonces pues sí podemos corroborar que era un paciente cirrótico también. Sí, pero no puedes decir que regresaba la fibrosis, porque las varices siguieron igual, ¿o no las evaluaron? ¿Las qué, perdón? Las varices. Las varices, ya no tenía varices después del tratamiento, sí hubo un descenso. Les hicieron sí. Las ligaron, sí, tiene ¿no? un control de endoscopía. Yo creo que sacar una conclusión como esa me parece que es muy aventurado, son muy poquitos pacientes.
Ojalá que así fuera. Linda, adelante. Sí, muchas gracias por tu estudio. Yo creo que es algo que todos estamos esperando, el poder medir objetivamente que al curar al paciente con hepatitis F4, verdaderamente qué tanto va a mejorar. Todos sabemos que el riesgo de hepatocarcinoma no baja de todas maneras. Bueno, a mí me gustaría haber visto algunas gráficas en donde nos mostraras los tiempos, porque nos dijiste 6 a 18 meses. Me gustaría haber visto también lo que ahorita te está comentando Margarita, otras formas de abordar la hipertensión portal, el grado de la enfermedad, o sea, qué tanto, ya nos demostraste que bajó la F, perfecto, pero ahora necesitamos ver más datos y supongo que lo van a hacer en el largo del tiempo porque pues tienen muchos pacientes, René tiene muchísimos pacientes, entonces el seguir, el saber a qué tiempo empieza a disminuir la fibrosis, qué características tienen esos pacientes y cómo se diferencian de los que no disminuye la fibrosis y ver las endoscopías, si aparecen nuevas varices o si se ligaron y ya no aparecen nuevas varices, son muchos puntos que pueden ayudar. Y el otro es, pues el que desarrolla sobrepeso u obesidad, pues ahora puede hacer una esteatohepatitis y entonces de esa manera volver a progresar la fibrosis. Así es, sí, probablemente nosotros asociamos que el aumento de peso fue también que el paciente mejoró calidad de vida, mejoró apetito, entonces empezó también con el desarrollo de esteatosis. ¿No tienes un estadiaje de los tiempos en los que los mediste? Porque nada más dijiste 6 a 18 meses, es muy grande el rango. Sí los tenemos, se los podría mandar tenemos las tablas, pero se lo podría mandar por correo también. Sí, gracias. Una pregunta chiquitita, por favor, doctor Po, porque ya estamos. Muy bien, por el Fabián, felicidades. Creo que esto comprueba lo que han publicado muchos autores de la reversibilidad de la fibrosis y incluso en etapas de F4. No me checa muy bien las cifras que mencionaste porque había 10 pacientes con F4, 10 pacientes con F4. De manera que al final tú presentas que bajaron los que tenían F3, F4 del 48% al 38%, que eso equivale 14 pacientes, 11 al final redujeron su fibrosis. O sea, fueron 3 pacientes los que redujeron fibrosis. Que si tienes tu población total de 29 pacientes, tal vez el porcentaje se podría interpretar que solo un 10% bajaron, que es un poquito más relacionado tal vez con lo internacional. Pero desde luego no se quita el mérito de que sí puede regresar la fibrosis. Pero habría que tener cuidado con estos valores porque no me checan como tal. Muchas gracias por la presentación. Gracias.